no tenía alegría, no tenía paz, tenía un vacío muy profundo en mi corazón, como que cae en un pozo profundo, como que estuviera en un lugar tan oscuro donde no hay luz. Mi nombre es Pilar y tengo depresión. El inicio de mi sufrimiento fue ver a mi mamá muy enferma. Ella tenía dolor de cabeza, ella estaba nerviosa, le empezó a dar insomnio, ella ya empezó a perder el apetito. Entonces visitamos muchos médicos y a ella nada le hacía bien. Cada día era peor porque no dormía, cada día empezó a ponerse muy delgadita. Nos sugirieron que fuéramos donde personas que curan, brujos, así. No nos sentíamos bien y después nos sugerían de que vayamos donde otra persona que cura, en otro lugar, y también íbamos y no veíamos un resultado. Nosotros también fuimos a la iglesia tradicional y allí solo nos dijeron que hiciéramos misas a personas que ya habían fallecido y tampoco vimos ningún resultado. Y cada día era peor, entonces eso a mí traía una tristeza, una impotencia, el no saber qué hacer, cómo poder ayudarla, qué hacer para salir de ese sufrimiento. Y como ella no comía, más se quedaba así la comida porque casi nadie no comía. No sabía ya qué hacer. Un día visité a una tía y yo fui llorando donde ella le digo, tía, le digo, mamá, creo que ya se va a morir porque ella no come, no duerme y ya nada le hace bien. Con toda esta situación yo me sentía muy triste. También no comía casi porque como mi mamá no comía, tampoco casi no comía. Preparábamos la comida, a veces la comida quedaba allí. Tampoco no dormíamos bien. Muchas veces hasta a mí me daba a veces insomnio así, a tener tristeza, a tener así angustia, una desesperación dentro de mí, de no saber qué hacer, no sé. No, porque como yo era la que la acompañaba a todos lados, ya no saber cómo poder ayudarla, y todo eso también me afectó a mí, que no tenía alegría, no tenía paz, tenía un vacío muy profundo en mi corazón. Entonces no estaba yo bien, y también yo estaba muy mal. Ya intentando curar de la depresión me fui de los brujos. Allí fui a un lugar donde a uno le leen la carta, que le ven el futuro, que otros donde que le hacen esos baños. Fuimos donde esos que hablan con los muertos. Entonces, ahí decían tantas cosas, que venían los muertos de los antepasados así. Entonces, eso fue peor porque en mi casa había un ambiente muy negativo, muy, muy feo, muy así que nadie se sentía bien en la casa. No tener, como decir ya, como que uno pierde la esperanza, como que piensa que todo se derrumbó allí, que todo allí se va a terminar todo, que no hay solución. Entonces eso uno se queda como que cae en un pozo profundo, como que estuviera en un lugar tan oscuro donde no hay luz, y como que uno ya no tiene sentido la vida, ya pierde el sentido. Lloraba. Como le dije, así llegué donde mi tía, así tan triste, que mi tía la abracé así tanto porque como que ya dije, ya, en mi mente ya es como que si yo la veía así que mi mamá ya se había muerto, porque ya no hallaba yo qué hacer ya, no a dónde ir, dónde acudir más, ya como que ya había tocado todas las puertas y ya no había más solución. Papá, le digo, papá, me han dicho un lugar donde los enfermos se curan. Y me dijo mi papá, no hay problema, dice, anda, dice, llévala a tu mamá. Y así fue. Un día viernes, yo la llevé a la iglesia. Un viernes llegamos a la iglesia con mi mamá. Entonces nosotros fuimos, nos recibieron muy bien, había una oración fuerte. Como es primera vez, uno casi no comprende qué se trata, pero salimos de la iglesia y me acuerdo que es el día sábado. O sea, en esa noche nos olvidamos de mi mamá y
Yo le pregunto a mi mamá si había dormido y me dice que sí. Y, o sea, todos nos dormimos. Pero yo dije, no, mi mamá, ella me dice que ha dormido para que uno se sienta bien, pero no, fue verdad porque después con el transcurso de los días ya mi mamá empezó ya como a decir, ya le volvió el apetito, le volvió su ánimo, porque ella es una persona que le gusta conversar mucho, le gusta reírse, entonces, o sea, empezamos a ver así la luz. Y yo tuve mi encuentro con Dios y de ahí ya me arrepentí de mis pecados y ahí me nació a mí bautizarme en las aguas. Después de eso, en una vigilia, fui bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, toda esa tristeza, la angustia, todos los males que vean en mi vida, todo aquello fue quitado. Pude perdonar, pude pedir perdón a quien me había ofendido. Entonces, ahí empecé a tener una nueva vida, tener gozo, tener paz. Y aunque vengan las luchas, las dificultades, esa paz permanece, es un gozo, es una alegría que hay por dentro, porque uno siempre tiene la certeza que Dios está con uno y que cualquier situación difícil, por más difícil que sea, uno la va a vencer. Que la presencia de Dios fue la que llenó todo ese vacío que había en mi interior. Y ahora, gracias a Dios, soy una nueva criatura, nueva persona, gracias al Espíritu Santo.